Listo. Hemos estado revisando en la clase anterior un poco de los objetos que se puede crear dentro de una base de datos. Ahora lo que vamos a hacer es terminar de ver cómo crear los demás objetos. Llámese procedimientos almacenados que hemos estado revisando. También hemos estado viendo el tema, vamos a ver los demás, lo que es vistas, todo eso, y vamos a ver cómo yo puedo interactuar ya cuando esos objetos están creados en el lado del servidor. ¿Ya? A ver, para recordar un poco, acá vamos a apoyarnos de esta PPT que he encontrado, que me parece bastante interesante. Lo voy a, lo voy a decir, lo voy a abrir. Nos dice que un procedimiento almacenado, también conocido como un store procedure, no son comandos, sino que son scripts, o sea que son programas, y lo que trata es de hacer transacciones que se ejecutan en bloque. Tienen en particularidad de que si no se ejecuta bien, todas las demás se frenan, o sea, todas las líneas del código tienen que estar bien elaboradas. También se pueden pasar parámetros, tantos de entrada y de salida. Entonces, la parte de los procedimientos es la parte de la programación, como te dice, esa programación, el código que escribo se le llaman scripts, ¿ok? Y dentro de esos bloques no solo puedo escribir, por ejemplo, una instrucción select, no puedo escribir varios selects, inclusive puedo escribir un select, un insert, un day y un update, por ejemplo, ¿ya? No vayamos a pensar que solo se puede escribir una instrucción, sino se puede meter dentro de ese bloque de código, se pueden meter varias instrucciones, porque puede ser, en el caso de que yo cuando desde una aplicación o desde cualquier programa que llame a ese procedimiento almacenado que se ejecuta al lado del servidor en la base de datos, yo quiero cuando ejecute inserte por ejemplo en la tabla A y a la vez inserte en la tabla B y también que actualice la tabla C. O sea, quiero que haga tres acciones. Eso se llaman transacciones, ¿ya? Una transacción para que funcione debe las tres votar éxito, no tiene que votar ningún error. Si hay alguna que te vote error, entonces se va a frenar obviamente donde está el error. ¿Okay? Esa es la ventaja de usar procedimientos. ¿Cuál es la ventaja? Es capaz de trabajar más rápido, eso es muy importante, porque se ejecuta en el lado del servidor con los datos que cualquier programa externo, ya que posee acceso directo a los datos, a manipular, y solo necesita enviar el resultado final al usuario. Solo realizamos una conexión al servidor y este ya es capaz de realizar todas las comprobaciones sin tener que volver a establecer una conexión. Segunda ventaja. Y podemos reutilizar el procedimiento y este puede ser llamado desde diferentes aplicaciones y lenguajes. Solo lo programaremos una vez. Eso es muy importante, ¿no? Lo importante es que como el procedimiento está ejecutado o está creado al lado del servidor, va a ser mucho más rápido porque está a la par con los datos, ¿no? Directamente está trabajando con los datos. La otra ventaja es que ese procedimiento no lo puedes llamar solo de una aplicación, sino lo puedes llamar de diferentes aplicaciones o diferentes lenguajes. Imagínate que hagas un programa hecho en Python, entonces puedes llamar ese procedimiento, después hagas un programa hecho en Flask, por ejemplo, también lo puedes llamar, y más adelante en el lenguaje que tú quieras, ¿no? No es necesario que crees un procedimiento para cada uno, basta que crees un procedimiento y ese procedimiento se puede ejecutar o se puede llamar desde cualquier lenguaje de programación que tú quieres quieres desarrollar más adelante. Así como Pero hay... por ejemplo, Dime. perdón Armando, por ejemplo, el proyecto que estás haciendo, vi que tienes una parte en SQL, entonces SQL también puede estar conectada con Python. Claro, exactamente. Va a estar conectado con Python, necesariamente. Ok. ¿Ya? Las desventajas que hay, los procedimientos almacenados se guardan en la base de datos, por lo que si ésta se corrompe, perderemos todos los procedimientos almacenados. Esa es la parte, ¿no? Cuando creas un procedimiento, esa es la parte, esa es la desventaja. Cuando creas un procedimiento almacenado, estos se guardan como programitas o como objetos dentro de la base de datos. Si yo cierro la base de datos y la vuelvo a abrir, los procedimientos o los programas van a estar creados ahí. Y si por X motivo la base de datos se corrompe, ¿ya? O simplemente se manipula de una manera incorrecta y se pierde, por ejemplo, acceso a la base de datos, también los procedimientos obviamente se van a perder porque son objetos que son parte de la base de datos, ¿no? Pero siempre en el tema de base de datos hay que ser delicado, como te digo,
Una vez que se desarrolla, siempre se tiene que tener un ambiente en producción y un ambiente en desarrollo, y todos los días se debe hacer un backup de la base de datos. Se debe hacer un backup porque si cualquier problema que sucede, entonces yo puedo restaurar ese backup y no voy a tener ningún problema en utilizar la base de datos, ¿no? Hay que hacer, o restaurar, mejor dicho, la base de datos, ¿ya? ¿Cuál es la utilidad de los procedimientos almacenados? Cuando múltiples aplicaciones clientes se escriben en distintos lenguajes o funciones o en distintas plataformas, pero necesitan realizar la misma operación en la base de datos, ¿no? Eso es lo que hablamos, ¿no? Diferentes aplicaciones o clientes se escriben en distintos lenguajes, pero deben utilizar siempre la misma información, ¿ok? Entonces esa es una utilidad. En tema de seguridad, cuando la seguridad es muy importante, los bancos, por ejemplo, usan procedimientos almacenados para todas las operaciones comunes. Esto proporciona un entorno seguro y consistente. Los procedimientos pueden asegurar que cada operación se loguee apropiadamente. En tal entorno, las aplicaciones y los usuarios no obtendrán ningún acceso directo a las tablas de la base de datos, solo pueden ejecutar algunos procedimientos almacenados. Entonces, los usuarios que hacen el desarrollo de las aplicaciones del cliente, no van a tener acceso directamente a las tablas, sino van a tener acceso solo a los procedimientos almacenados que cree o que desarrolle la persona que está encargada de los procedimientos almacenados. Eso es un tema de seguridad, ¿ok? Por ejemplo, si hay una persona que conoce bastante el tema de base de datos, entonces, y conoce también, como por ejemplo Python, él puede decir, mira, toda la lógica de la aplicación, toda la lógica yo lo voy a hacer en la base de datos mediante un procedimiento almacenado. Y lo único que va a hacer Python, se va a conectar a ese procedimiento, y ese procedimiento va a jalar la información necesaria, pero por detrás también va a haber una lógica de la aplicación, ¿ya? Va a haber una lógica, y eso también se puede escribir dentro de lo que es los procedimientos almacenados, ¿ya? Vamos a ver un par de ejemplos acá, para no llenarnos mucho tampoco de teoría. Entonces, lo que hemos estado avanzando acá, vamos a ver una parte. Debemos activar nuestro MySQL Workbench. Yo la tengo acá activado ya. Activo mi MySQL y vamos a crear procedimientos, y vamos a ver si luego de eso lo vamos a invocar, lo vamos a llamar en este caso desde Python, ¿no? ¿Cómo sería? Nosotros estamos trabajando con una base de datos llamada biblioteca. Lo voy a poner acá. Esa base de datos biblioteca tiene la tabla autor, editorial, libro, préstamo, socio y tema. Habíamos visto, por ejemplo, hemos creado procedimientos. Por ejemplo, yo quiero saber cuáles son los socios que no han hecho préstamos, cuáles son los libros, por ejemplo, por temas. Y ahora vamos a hacer un procedimiento donde vamos a buscar, imagínate, toda la información, en este caso del socio, por ejemplo, ¿ya? O del libro, ¿ya? Mira, entonces yo podría hacer esto tranquilamente. Mira, le pones cl asterisco from y le pongo acá libros, por ejemplo. Este es mi tabla, ¿no? Es la que voy a utilizar. A ver, se llama libros. Voy a chequear. No, se llama libro. Este es mi tabla. ¿Ok? Y esta es toda la información. Entonces yo voy a crear un procedimiento almacenado. Este procedimiento se debe crear con la palabra reservada, create procedure. Y le voy a poner información del libro, ¿ya? En este caso se pone un prefijo. Yo siempre le pongo procedimiento almacenado, PA. Procedimiento almacenado, le pongo acá información del libro, por ejemplo, ¿ya? Le pongo información del libro. Entonces ahora sí le voy a pasar un parámetro. Un parámetro es una variable que yo le puedo pasar al procedimiento almacenado. Existen variables de entrada y variables de salida. En este caso yo le voy a pasar el código del libro. Entonces voy a crear una variable que se llame código del libro. Acá está, código del libro, y esta variable va a ser de tipo entero, ¿ya? Código del libro, y en este caso va a ser de tipo entero. Ahora, entonces lo que voy a hacer es, yo voy a poner un select de acá. No le voy a poner asterisco, sino voy a arrastrar los campos que yo necesito de este libro. Mira, desde acá voy a poner el código del libro. Mira, lo arrastro acá para hacer mucho más sencillo.
En vez de estar escribiendo los campos, arrastro acá el código del libro, arrastro el título por acá, ¿listo? Le pongo el título y le pongo ya, por ejemplo, el número de ejemplares, ya, del libro, el número de ejemplares, ya. Listo. Entonces, en este caso, yo le voy a decir que voy a ponerle where, por ejemplo, where, donde, a ver, vamos a poner acá, donde el código del libro va a ser igual a este parámetro de acá. Entonces, acá le voy a poner, para que no sea igual al campo, le voy a poner ID nomás, ¿ya? Le voy a poner ID y acá le voy a poner también ID, por ejemplo, ¿ya? Entonces, esto quiere decir de que mi procedimiento almacenado llamado información del libro me está recibiendo un parámetro de entrada, ¿no? Entonces, no es necesario que los parámetros también se pueden declarar así, como entrada. In significa entrada. Entonces, si no pones la palabra in, lo que hace, en este caso, MySQL entiende que ese procedimiento recibe un parámetro de entrada. Si tuviera más parámetros, obviamente los tengo que colocar con coma, así. Si tuviera un parámetro de salida, yo debo poner la palabra reservada out, ¿no? Out es para declarar o usar un parámetro de salida. ¿Okay? Entonces, vamos a usar un parámetro por ahora. Entonces, y yo voy a crear acá el procedimiento, ¿no? Selecciono por acá, lo ejecuto y veo mi salida. Y me dice, a ver, dice que ya existe. A ver, vamos a ver. Seguramente ya hemos creado acá. A ver, vamos a ver, yo lo voy a refrescar. ¿Ok? Autores, socios, entonces vamos a ver, Store Procedure, socio información, socio préstamo, a ver, voy a ver de nuevo, lo voy a ejecutar y ahora sí, ya. Ahora mira, cuando tú has creado un procedimiento almacenado, este procedimiento almacenado se crea como un objeto de la base de datos, se llama PA información del libro. Mira, yo he creado ahí 3 procedimientos almacenados anteriormente. Y si yo le doy clic derecho y le doy alterar Store Procedure, te das cuenta que por detrás lo que hace, en este caso, el sistema de gestor de base de datos en MySQL Workbench, me ha creado toda esta instrucción, ¿no? Mira, estas son las palabras reservadas que le pone. Solamente yo le he puesto create, le pongo procedure y este es el nombre del procedimiento, ¿no? Información del libro. ¿Ya? Entonces, si yo quiero ejecutar el procedimiento, yo le voy a poner la instrucción cal. Le pongo cal y le pongo el nombre del procedimiento que viene a ser este. ¿Ya? Le pongo acá el nombre del procedimiento y le digo que quiero que muestre le debo pasar el parámetro 1, por ejemplo. Le voy a pasar el parámetro 1, lo ejecuto y me dice que esa es la información del libro, por ejemplo. Me dice que es el lenguaje de programación C, ese es el libro. Entonces yo le voy a poner 2, por ejemplo. Le voy a poner 2 y me dice que ese es el procedimiento número 2. Entonces, el libro número 2, 3 y así sucesivamente. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasaría si yo quiero, por ejemplo, no solo mostrar el título, sino quiero mostrar el autor, el nombre del autor? El nombre del autor está en la tabla autor. ¿Ya? Entonces, y hay una relación, entonces, ¿sí? Acá está la tabla autor y acá está la tabla libro y acá hay una relación con dice y de autor. Entonces puedo relacionarlo así tranquilamente, ¿no? Entonces le pongo inner join, ¿ya? Y le pongo la tabla autor. La tabla autor le pongo el alias A, acá el libro le pongo el alias L, ¿ya? Para decir que este campo de acá y del libro pertenece en este caso a la tabla libro. Este pertenece a la tabla título y este pertenece también, a la tabla libro y este también pertenece a la tabla libro. Ahora lo que voy a hacer, le voy a decir que autor también necesito el nombre del autor, entonces el campo sería este. Entonces le pongo acá nombre autor, por ejemplo. Ahí está, nombre autor, hay que escribirlo bien, nombre autor. Ya, vamos a poner acá el nombre autor. Hay que ponerle la coma acá, por eso nos aparece. Ahora, entonces estos son los campos que voy a mostrar. Voy a ponerlos acá en una misma línea. Mira, el código del libro, de la tabla libro, el título de la tabla libro también, el número de ejemplares de la tabla libro y el nombre del autor, que es de la tabla autor. Por eso hay una relación entre libro, úneme,
¿no? Los valores que coincidan o los registros que coincidan. Entonces, la relación que existe entre los dos es entre el código del autor. Entonces le pongo id de autor de la tabla libro con también id de autor de la tabla libro. Entonces esos son los campos que coinciden. Por ejemplo, la tabla libro tiene un campo llamado id de autor que está acá. Y la tabla, en este caso, la tabla autor también tiene un campo que dice id de autor. Entonces, estas son las relaciones que existen entre esas dos tablas, entre la tabla libro y entre la tabla autor. Entonces, si yo deseo modificar el procedimiento, entonces podemos hacer esto, mira, ¿ya? Entonces, una manera rápida de hacerlo es, voy a borrar el procedimiento, le voy a dot procedure, así aprendemos varias instrucciones. Borro el procedimiento por acá porque este procedimiento ya está creado. Entonces con esta instrucción borro con la drop procedure, ¿ya? Ojo que lo puedo alterar sin ningún problema, ¿ya? Y luego lo que hago es crearlo nuevamente, o sea, lo voy a crear, ya se creó nuevamente y ahora me debe salir cuando ejecuto el procedimiento. A ver, me dice el nombre del autor, dice que el nombre del autor no existe. A ver, seguramente el nombre autor, a ver, acá me equivoqué en la letra R. Entonces lo vuelvo a eliminar y lo vuelvo a crear, no hay ningún problema. Entonces lo ejecuto y acá me sale ya el nombre del autor, ¿no? Si pongo el libro 2, me dice que este es el autor, ¿no? Entonces esto me está indicando de que estas tres primeras columnas que están acá, estas tres primeras son de la tabla libro y esta última columna que es nombre del autor es de la tabla autor. Entonces ya tengo ahí un procedimiento almacenado. Si yo quiero modificarlo, imagínate, Armando, dime. perdón, pero yo me perdí. O sea, entiendo que en select tú pusiste L, ID libro, y en A nombre de autor. Pero ese L, ¿de dónde viene? Este L viene de acá. Es como si fuera en vez de ponerle todo el nombre de la tabla, o sea, libro, entonces yo solo le pongo un alias nada más. El alias, L mejor dicho. Entonces eso me evita de estar escribiendo como todo el nombre de la tabla. Entonces le digo L.id libro, L título. Mejor dicho, estos campos de acá, estos tres campos de acá pertenecen a la tabla libro, que tienen un alias L, mejor dicho. ¿Ya? Y el A viene de ¿por qué no aparece autor? Ya. El A también viene de autor. Y si hubiera otra tabla también, entonces yo solo le pondría, por ejemplo, si hubiera otra de acá, le pondría acá un inner join, por ejemplo. Imagínate que fuera la tabla editorial. ¿Ya? Por ejemplo, vamos a agregar un campo más. ¿Ya? A ver, de la tabla libro voy a agregar los temas del libro, porque son varios, ¿ya? Son varios. Entonces, a ver, ¿cómo hago la relación? Entonces le digo, ya, esta es la primera relación que hay. La segunda relación le pongo inner join, ¿ya? Inner join. Relacióname también con la tabla, en este caso, temas. Vamos a ver, la tabla temas, ¿ya? Para saber cuáles son los temas que tienen en este caso los libros. Y le voy a poner el alias T, por ejemplo, ¿ya? El alias T. Y de la tabla tema, vamos a ver, de la tabla tema, yo necesito colocarle el nombre del tema. Ya. Entonces le pongo acá, coma, T punto, nombre del tema. Lo arrastro de acá, como dicen los anteriores, acá está. Nombre del tema, acá está. Pero me falta poner ahí la relación, o sea, tengo que saber la tabla temas con qué otra tabla está relacionada. La tabla tema está relacionada también con la tabla libro. Aquí está por el campo id tema, está id tema por acá y acá está id tema. Entonces lo único que hago, relacióname, en este caso, le pongo on, por ejemplo, con la tabla libro, o sea, le pongo solo el alias, punto, y le pongo acá el id tema, va a ser igual, ¿ya? Con T, que es la tabla temas, y le pongo también con el id tema, ¿no? Porque por coincidencia, no siempre es así, se llaman igual, por ejemplo. Acá está.
¿Ya? Entonces ahí está, ahí están los campos, el ID del libro, el título, el número de ejemplares, el nombre del autor, el nombre del tema y la relación que existe, ¿no? Libro con autor por el campo ID de autor, y la otra relación que existe, mejor se vería mucho así, temas con el ID de tema, donde, acá le vamos a poner donde el ID del libro es el que yo voy a ingresar como parámetros, ¿no? Entonces tú lo puedes hacer así también para que lo tengas de una manera más ordenada, ¿ok? Y para que veas de dónde viene cada una de los campos, ¿no? Por ejemplo, estos primeros de acá, ¿ya? Estos primeros de acá, tranquilamente, pero vamos a ver, estos de acá vienen de la tabla libro, estos vienen de la tabla libro, este de acá viene de la tabla autor, y este de acá viene de la tabla tema, y hay que asegurarnos que están relacionados, ¿ya? Ahora, generalmente lo que deberíamos hacer es esto, mira, ¿no? Generalmente para modificar un procedimiento, imagínate, he hecho un cambio, yo lo debería alterar acá. A ver, vamos a ver qué pasa. Le pongo alter, ¿no? Esa es la instrucción oficial que me indica que yo puedo alterar un procedimiento con el alter, ¿no? Desde acá. Entonces yo debería modificar acá, ¿ya? Pero acá me dice un error, ¿ya? Entonces lo que puedes hacer también es esto, ¿no? También es válido, no hay ningún problema. Mira, lo copias todo. Lo importante es el cuerpo del procedimiento, que es este de acá. Este es el cuerpo del procedimiento, el select acá. Y le das al nombre al procedimiento, al que has creado acá. Lo refrescamos por si acaso, que es en este caso información del libro. Yo le doy clic derecho, altérame el procedimiento. Acá está. Por ejemplo, acá me ha creado el procedimiento con toda la instrucción. Y estos son los campos, ¿no? Mira, el ID del libro, todo esto. Pero todo esto yo lo voy a modificar. Acá está. Lo puedes modificar tranquilamente. Desde ahí. ¿Ya? Desde este editor, mejor dicho. Este editor para modificar el procedimiento. Mira, y acá cuando le doy aplicar. ¿Ya? Le doy nuevamente. Acá también. Acá lo elimina si existe y lo vuelve a crear también. Aplicamos y finalizamos. Ya está. Ya está modificado el procedimiento. Si vamos por acá, ¿ya? Y lo ejecutamos, vamos a ver qué sucede. Lo ejecutamos por acá, ok, y me dice la tabla biblioteca temas. Seguramente otra vez me he equivocado en el nombre de la tabla. Vamos a ver, es temas, ¿no? Fácil, pues, ¿no? Entonces te vas acá, clic derecho. Primero lo voy a modificar desde acá, tema. Y después de acá, información del libro, lo altero. De acá donde dice es tema, ¿no? Es tema. Listo, lo vuelvo a aplicar. Por atrás hace la instrucción. Esto lo voy a cerrar para que solo haga uno. Y acá lo ejecuto y listo, ¿ya? Entonces mira, ahora me sale el nombre del tema. A ver, vamos a ver. El libro 1. Tiene solamente un tema. Vamos a ver el libro 3. A ver, voy a entrar, voy a averiguar cuántos temas hay. O sea, cuál es el libro que tiene más temas, mejor dicho. A ver, voy select, asterisco from, ¿no? Y le voy a dar tema. Vamos a ver. ¿Cómo me doy cuenta cuál es el libro que tiene más temas? Por su ID nada más. No son 1, 2, 3. Estos son los temas. Nombre del tema: programación, biología, economía, administración, química. Ahí está. Ese es el nombre del tema. Y ahora, ok, tenemos ahí la tabla libro, la tabla préstamo, socio, tema. Listo. Entonces ya hemos ahí relacionado en este caso las tres tablas, ¿no? Hay que ponerle crédito acá para no salirnos, que nos salga el error. Esa es la información del procedimiento. Ahora, como te había dicho en la teoría, a veces puede pasar, puede pasar de que este es el cuerpo del procedimiento almacenado, lo que va acá. Este es el cuerpo. Yo puedo hacer de que más adelante haga otro select por acá, si deseas tú. Mira, ojo acá. Yo puedo hacer otro select por acá, de otra tabla, ok. Yo puedo hacer un insert, por ejemplo. Puedo hacer un insert into por acá,
lo puedo hacer sin ningún problema, o puedo hacer un delete, o puedo hacer un update, o sea, lo puedo hacer sin ningún problema. Vamos a ponerle un update. Entonces, no vayas a pensar que solo dentro de es como si fuera un programa, puedes juntar varias instrucciones. Si esta instrucción obviamente te bota un error, la que generalmente te puede botar error son las que golpean en la base de datos, el insert o el delay o el update. O sea, esta instrucción select está mal. Si este select encuentra un error, por ejemplo, en el nombre de los campos o en el nombre de la tabla, ¿no? Como nos ha pasado, entonces estas instrucciones que vienen acá ya no se van a ejecutar, ya no van a funcionar. Se va a quedar, por ejemplo, en la línea 13 si estuviera un error, ¿ya? ¿Ok? Y también es muy importante de que cuando se hace varios insert o varios delete dentro de un procedimiento, se trabaje dentro de un bloque que se llama transacción. Una transacción es diríamos, de que todo el código está metido dentro de un proceso y ese proceso, para que pueda estar funcionando bien o para que funcione bien, todos los inserts se deben ejecutar, todos los deletes se deben ejecutar, todos los updates se deben ejecutar. Si se ejecuta, la transacción va a estar correcta. Si no, la transacción se debe deshacer. O sea, se debe hacer, en este caso, un rollback, o sea, se debe deshacer. Ejemplo, imagínate de que tú tengas una factura y esa factura tenga 50 ítems, por ejemplo. Una persona ha comprado con un número de factura y ese número de factura tenga 50 ítems, ¿ya? Y tienes que hacer, vamos a suponer, 50 insert, por ejemplo, y en el insert 20 se cayó, hay un error, por ejemplo, y los otros 30 obviamente no se van a insertar. Entonces, ¿cuál es lo correcto? Lo correcto es que si no se insertan los 50, no se debe insertar ninguno. La transacción se debe en el momento generar. O primero se debe deshacer lo anterior. O sea, los 20 anteriores que hiciste se debe deshacer y volverse a insertar los 50. Esa es la manera correcta, ¿ya? Y eso es el tema de lo que es transacciones, ¿ya? Ahora, como verás, este es el tema de los procedimientos almacenados, ¿ya? Puedes crear uno, puedes crear varios, puedes, cada uno que tú creas acá se va a crear dentro de tu sistema de gestor, ¿ya? Y vamos a hacer, por ejemplo, vamos a tratar de hacer un programa que me llame a ese procedimiento almacenado, ¿ya? Vamos a ver cómo puedo interactuar y cómo puedo decir, oye, ¿sabes qué? Ya tengo el procedimiento y ahora lo quiero usar, ¿ya? Vamos a ver si podemos hacerlo, ¿ya? A ver, a ver. Primero lo que vamos a hacer es, vamos a abrir un cuaderno de Jupyter. Acá le voy a poner, a ver, me voy a ir al escritorio y me voy a poner acá, y le voy a poner, acá no dice clase SQL, y le voy a poner una carpeta y le voy a poner así, Python, y le voy a poner Python con MySQL. ¿Ya? Entonces entro acá y me entro al CMD. Vamos a ir al CMD acá y le voy a poner acá Jupyter Notebook, ¿no? Vamos a entrar al Jupyter Notebook a ver qué sucede. Acá está nuestro cuaderno de Jupyter, ya lo tenemos ahí abierto y yo voy a trabajar con la versión 3 de Python. Lo selecciono acá y voy a ponerle acá un pequeño título que diga MySQL, Python con MySQL, ¿no? Entonces le voy a poner Python con MySQL, ¿no? Y lo voy a renombrar. Acá está. Esperamos ahí. ¿Sí? Listo. Ahora, lo primero que debemos hacer para poder trabajar con ese procedimiento es conectarnos al procedimiento. Entonces, para eso yo debo instalar una librería acá de Python. Entonces para eso voy a ver si instala la librería. Entonces le pongo pip, el comando para instalar mysql.connector. Vamos a ver. Dice que vamos a ver específicamente cuál es la librería. Ok, vamos a ver acá un ratito. Vamos a ver acá MySQL Connector.
En las clases le ponías un símbolo de Ay, ay, ay. admiración. No, ya sé que me faltó, perdón. Me faltó pin install acá. A ver, vamos a ver. Ah, Dice que ya lo instaló, aunque me sale un warning, pero ya lo he instalado. Entonces, este es el conector. Este es el conector que me va a permitir conectarme a mi base de datos de MySQL, ¿ya? Desde Python. ok. ¿Ok? Entonces, yo voy a poner, por ejemplo, voy a hacer una pequeña instrucción por acá. Le voy a poner mi db, por ejemplo, mi db developer. Así le voy a crear un objeto y le voy a pasar mysql.connect y acá lo que debo hacer es pasarle las credenciales, ¿no? La primera credencial que debes pasar es el host, es el servidor el que te vas a conectar. Como todo está en la misma máquina, entonces se coloca el localhost, ¿no? Luego debes colocar el user, en este caso el usuario. En mi máquina yo también tengo que poner localhost. Sí, exactamente, debes colocar localhost. Sí, claro, porque tu base de datos, en este caso tu servidor está en tu máquina y tu máquina es un localhost, o sea, es un 127.0.0.1. Si tuvieras conectado a un servidor que esté en la nube, tuvieras que poner el nombre del servidor ahí, ¿no? El nombre del servidor. Entonces le voy a poner el password. No estoy usando password en mi localhost, ¿ya? Mi base de datos se llamaba libros o biblioteca, perdón. Es la que estoy tratando de conectarme. Y el puerto que utilizo es el 3306, ¿no? Este es el puerto que generalmente estoy utilizando, ¿no? Armando, en el database pones biblioteca. ¿Por qué pones biblioteca? ¿Por qué se llama porque sí, claro, el nombre de la base de datos es biblioteca. Acá está, mira, Ah, ¿no? ok. ¿Y cómo sabe esa función que debe de ir a MySQL? Ah, O, o, o- ¿cómo? A ver, vamos a ver, ya te explico esta parte. A ver, déjame entrar acá. Déjame ver un ratito. Acá estamos. Lo que pasa es que, mira, cuando has instalado esta librería de acá, este es el conector que te va a permitir directamente hacer hacer, como su propio nombre dice, la conexión con MySQL, ¿ya? ah, El conector. Entonces, y el conector, para conectarse a un servidor, necesita estos parámetros, que es el host, que es como si fuera el nombre de la máquina, el IP de la máquina, perdón, no tanto el nombre de la máquina, el IP, el usuario, el password, la base de datos y el puerto. Entonces, él necesita esto. Entonces, con esas credenciales, a ver, vamos a ver, MySQL, a ver, ya. Lo que pasa que lo he instalado, ¿no? Lo he instalado de acá, pero no lo estoy usando. Ese es el tema. No lo he importado. Entonces acá tenemos que importarlo. Entonces, impórtame el conector, el mysql.connector. A ver. Ya. Esto no lo voy a usar acá porque me dice que ya lo tengo acá. Si no, lo voy a usar por acá. A ver. Acá está. ¿Ya? Entonces, a ver, si yo imprimo el objeto, este MySQL Developer, a ver, vamos acá, lo voy a imprimir y me devuelve un objeto de conexión, un número de conexión. Esto me indica, esto me está indicando de que en este caso es correcto lo que yo lo que he hecho. Ahora, si nosotros tomamos acá, mira, ojo, por eso es muy importante, como siempre te digo, acá esta parte, mira, ¿no? Vamos a fijarnos en la librería de acá, ¿no? En MySQL Connector, acá está esta librería, para ir haciendo test, vamos a ir haciendo test por acá,
Esta es la librería que he instalado, pero necesito entrar un momento en esta parte. Esta parte no. Vamos a entrar acá para hacerlo muy rápido. Vamos a ver si hay documentación, si no nosotros lo vamos a hacer. Educación, database. No, vamos a hacer algo más interesante todavía. Ya. Vamos a poner acá la documentación. Vamos a entrar en la documentación oficial, ¿no? A ver, MySQL. A ver, vamos a ver. Esta es la guía. Acá está. A ver, vamos a ver. Hay una guía. MySQL, esta es la guía oficial. Y vamos a ver una pequeña introducción. A ver acá. El Python Developer, ¿no? Conexión con MySQL. Y acá. Hasta acá quería llegar. ¿Se dan cuenta? Cuando sabes buscar la documentación, entonces las cosas se te hacen más sencillo. Porque todo está a la mano nomás, si no hay que utilizarlo. Miren. Conectar MySQL con conector. Entonces esto hemos instalado y esto es lo que he hecho yo. He creado una conexión, le puedo hacer el usuario, el password, el host, que es el servidor que te estás conectando, y como es tu máquina le estás poniendo 127 localhost o le puedes poner 127.0.0.0.1. ¿Ok? Es en este caso lo mismo. Ahora, en este caso pues, vamos a avanzar, vamos a ver si tenemos acá podemos, por ejemplo, directamente crear las tablas. Nosotros no vamos a crear en este caso ninguna tabla. Acá podemos crear inclusive directamente, mira, crear base de datos, ¿ya? Acá podemos recorrer todas las tablas que existe. Vamos a ver una instrucción. Acá podemos insertar, mira, insertar registros directamente desde ahí. Ok, insertar registros. Y acá podemos hacer inclusive queries, ¿ya? Acá podemos hacer queries. Por ejemplo, ¿ya? Esta parte vamos a hacer un query. Nosotros vamos a hacer un query simple. Y para eso lo vamos a acomodar por acá, ¿ya? Todo esto de acá, ¿ya? Lo vamos a acomodar y lo vamos a hacer acá. A ver, ¿dónde estábamos? Acá. Entonces yo voy a poner def function. Voy a crear una función, ¿no? Que le voy a poner query 1. Mejor. Voy a crear una función acá. Y por ejemplo voy a copiar todo esto, ¿ya? Este data type no voy a usar, este conector ya lo tengo arriba. Entonces, ¿qué es lo que me dice? A ver, esta conexión de acá ya lo tengo. Entonces lo que voy a hacer es voy a crear un cursor, ¿ya? Voy a crear un query. Yo voy a hacer directamente un select a mi tabla libros nada más. Quiero probar esto. Entonces select asterisco from, a ver, select asterisco from, y le voy a poner libro a mi tabla libro. No le voy a pasar parámetros. Esto sirve para pasarle parámetros. Este cursor lo voy a ejecutar. Va a ejecutar el query que está arriba y no le voy a pasar parámetros también por acá. Y le pongo acá. Listo, ¿ya? Y este es la información que yo en este caso quiero mostrar. For, el firname, la name en cursor, y este es el formato. Miren, el formato, last name, todo esto, ¿ya? A ver, entonces antes de eso, ok, yo voy a poner así a ver, me voy a ir a mi base de datos un momentito y voy a ver los campos que tengo en mi base de datos y de ahí los voy a ir sacando. A ver, de mi tabla de libro tengo el ID del libro y el título. Con eso es suficiente por ahora. El ID del libro y el título. A ver, entonces le voy a poner for. Voy a ir acá, a ver, for. Le voy a poner ID del libro,
y le voy a poner el título, le voy a poner, y todo eso se encuentra en el cursor, me dicen el cursor, ¿ya? Y lo que voy a hacer es voy a imprimir, ¿ya? Ok, y a ver, le voy a dar con un formato simple por acá, y le voy a poner punto format, y voy a imprimir el ID del libro y voy a imprimir en este caso el título. A ver, ahí. Los corchetes, ¿por qué se ponen los corchetes? Ya, eso indica, esto indica que va a ser, que está esperando dos campos o dos variables. Esta es la variable ID del libro y esta es la variable ID de título. Eso es lo que me está diciendo. ¿Ya? Entonces yo voy a cerrar el cursor por acá y la conexión también debería cerrar. Esta es mi conexión, a ver, en la manera correcta, y voy a ver, vamos a ver, y me dice, ya, este print de acá, a ver, vamos a ver, punto format, a ver, algo ahí se me está pasando, ya, sí, por supuesto, porque esto debería estar con comillas y yo no estoy poniendo comillas. Ok, a ver, me dice el nombre cursor no está definido. A ver, me dice cursor execute, cursor, ya, pues, ¿no? El cursor, hay un error acá porque mi conexión debería llamarse así. Esta es mi conexión de acá y pongo acá MySQL. A ver, ahora vamos a ver cursor execute. A ver, vamos a ver qué pasó acá. Cursor cursor my developer.cursor. A ver, vamos a ver con calma. A ver, vamos a hacer esto más interesante, ¿ya? Entonces yo voy a ejecutarlo desde acá y voy a ejecutar esto desde acá. Vamos a ver. Nos dice, este es el query, este es el cursor que nosotros estamos usando. Este cursor está acá en la base de datos, está correcto. Este es el query que estamos usando para tener todos nuestros libros, ¿ya? Y lo vamos a hacer, a ver acá, este es el cursor execute. Este es el cursor execute, estamos haciendo el for de acá, y creo que es un tema de sangría simplemente, ¿no? Creo que esto lo vamos a borrar por acá y cierro por acá y cierro por acá. Sí, en el tema de sangría. Entonces vamos a ejecutar el query a ver qué pasó. Y me dice, a ver, función myQuery. Esto lo voy a hacer acá por arriba. Vamos a ver. Vamos a ver este resultado. Resultado. A ver, me dice, imprímeme el ID del libro en cursor. Ya, a ver, vamos a modificarlo acá, ¿ya? A ver, vamos a poner. Esta es la función main-query. A ver, result. Resultado le voy a poner. Resultado. Acá está. Dice, hay muchos valores, esperaba 2. Me dice, a ver, y del libro. Asterisco fro. Ya. Listo. Acá debe ser el i del libro. Perdón. El i del libro. Y le debo poner acá el título. Acá debería ser en minúscula. Esto de acá. A ver.
Dice, esperaba dos, a ver, y del libro y título, a ver. Ese es lo que le estoy poniendo. Son los campos que estoy esperando acá. Voy a poner en mi select acá y libro, a ver, cursor y del libro, título. A ver, vamos a poner acá un ítem. Vamos a poner un ítem y vamos a ver qué pasa si imprimimos mejor el ítem directamente. A ver, ¿qué nos devuelve en este caso? Y el libro. A ver. Como que ya no. A ver, acá vamos a borrar todo esto. Parece que algo se ha quedado pegado. Ya, ahora sí. Conectamos y hacemos esto. Ahora sí, imprimimos el resultado. Ahí está. Se había quedado pegado esto, ¿no? Ya, a ver, lo que dice es borra el kernel. Ahora, la idea es esta, ¿no? Ya tengo los resultados, ¿ok? Ya hice la conexión a la base de datos, ya tengo el select, pero la idea, a ver, es poder conectarnos al procedimiento, ¿ya? Vamos a poder voy a ver, en vez de todo esto, voy a ver si me puedo conectar al procedimiento. Entonces, en vez de hacer todo este query, ¿ya? Vamos a pensar esa parte de cómo. Primero le voy a pasar un argumento acá. En este caso le voy a pasar el código del libro, ¿ya? El código. Le voy a decir que ese código de acá va a ser mi argumento. Voy a crear una variable que diga argumento y le voy a pasar que es el código del libro, que es el que tiene mi procedimiento. Lo voy a comentar y voy a decir, para llamar a un procedimiento, en vez de execute, existe una instrucción que se llama calproc. Con calproc llamas al procedimiento almacenado. Acá le tienes que pasar el procedimiento almacenado, el nombre del procedimiento, y le tienes que pasar el parámetro, o sea, el argumento. El argumento le tienes que pasar. ¿Ok? Entonces, a ver, vamos a ver el nombre del procedimiento que le habíamos puesto acá. Es PA información del libro. A ver, vamos a ver. Entonces le voy a poner el nombre del procedimiento. Voy a tratar de que se llame igual, ¿ya? El procedimiento se llama ID, el parámetro, y acá se llama ID también. Y vamos a pasarle por ahí. A ver, vamos a ver. Voy a ir al kernel nuevamente. Voy a limpiar para que no me haga lo mismo del otro día, o del ejercicio anterior. Y acá está. A ver, vamos a ver el resultado. Y me dice que requiere. Ah, ya, claro. No le estoy pasando un argumento. A ver, le estoy pasando uno. ¿Ya? Ok. Y acá se está ejecutando correctamente, pero el tema es que no me está trayendo los resultados. Mira, vamos a borrarlo nuevamente para que no nos pase esto. Mira, vamos acá nuevamente, traigo el procedimiento y le traigo el procedimiento. No me está trayendo. A ver, vamos a ver cómo hago para que me traiga los resultados. ¿Ya? Entonces, acá voy a hacer un for. Así, mira, voy a hacer, un for en una variable de resultado, o puede ser ítem también. Entonces lo voy a poner incursor y le tengo que poner así stored. Vamos a ver stored results, los resultados del procedimiento almacenado, y le pongo acá y le pongo data es igual result, y le pongo, como son varios registros, o le voy a poner fetch all, ¿no? Era uno nomás. Fetch all, le voy a poner fetch all. Ok. Y lo que voy a hacer acá, voy a imprimir
data, vamos a ver. ¿Qué sucedió ahora? Vamos a ver. Entonces me voy a ir al kernel nuevamente. Voy a hacer mi conexión correctamente y voy a imprimir mi resultado y vamos a ver acá. Ahí está. Fundamento de programación 12 Armand. Ahí está. Mira, si yo imprimo el 1, acá está. Okay, ese es un tema del kernel. En la conexión es esta parte, ¿no? Estoy seguro que es esta parte que de la conexión. Mi conexión no está accesible, claro, porque yo acá la estoy cerrando. A ver, vamos a ver. A ver, voy a ir al kernel nuevamente. Entonces ya cuando él se traba ya no quiere avanzar, ¿ok? Sí. A ver, vamos a ver. Acá quiero imprimir varios. A ver, 2. Ahí está. Mira, imprimo 3. Ahí está. Entonces, lo mismo que hicimos acá, en esta parte, en MySQL, lo mismo, mira. Entonces, yo lo ejecuto desde acá y traigo, por ejemplo, la información desde acá. Ejecuto el número 2, ¿no? y me traigo la información del libro que tiene ese código. Pero acá lo interesante es que estoy llamando a un objeto, a un programa que se ha hecho en el mismo servidor. Acá, este es el programa que se ha hecho en el mismo servidor. Y yo lo estoy ejecutando desde acá, desde Python. Para eso obviamente he tenido que instalar este conector. Después lo que he tenido que hacer es una pequeña función donde le paso el parámetro que yo quiera. Y lo único que hago es le pongo el nombre del procedimiento. Voy a borrar esto. Le pongo el nombre del procedimiento que quiero ejecutar y el argumento, ¿no? El código, ¿no? Que puede ser el código 1, código 2. Y hago un for para que todos los resultados que me traiga el procedimiento, ¿no? Lo guarde en esta variable llamada result. Si tienes varios registros, un fetch-all, al final se va a guardar en este objeto data, va a iterar en ese objeto data y lo va a imprimir. ¿Okay? Pero acá lo interesante es que llamo al procedimiento. Este es el procedimiento almacenado que se ha creado en el mismo MySQL, ¿no? Y yo lo puedo trabajar sin ningún problema dentro de acá de Python, ¿no? Eso se llama consumir y hacer de que en este caso el servidor es el que consuma todos los recursos.